Por ejemplo, tengamos pues que la indicación de cantidad de combustible esté inexacta, ¿verdad? Esté degradada, ¿correcto? Entonces ya no es confiable la cantidad, pues, ¿no? La indicación, ¿no es cierto? Este error, digamos, pues, de inexactitud en la indicación de cantidad, puede ser también debido a que no se esté drenando correctamente los tanques de combustible, ¿verdad? Entonces la presencia, pues, de agua, ¿no es cierto?, en el combustible puede también conllevar a esta falla, esta indicación inexacta, ¿no es cierto? Y es más, cuando la cantidad está degradada, o sea, no es exacta, la indicación que vamos a ver son con los últimos dos dígitos, ¿no es cierto? De la cantidad van a estar con dashes, ¿no es cierto? Chequemos en la página de combustible, correcto, y la cantidad de combustible que va a haber en cada tanque, van a aparecer dos dashes, dos rayas, ¿verdad? En color ámbar en los últimos dos dígitos. Eso significa de que la indicación está degradada. Eso se puede dar pues en cualquiera de los tanques, ¿no es cierto? Y una de las cosas que contribuye a eso es justamente cuando no se está drenando correctamente, drenando los tanques, ¿verdad? O sea, hay acumulación de agua, ¿verdad? En el combustible. Entonces, ¿no? O también podría ser ya algún otro problema, ¿no? De algún probe, alguna probeta o algo. Entonces, en cualquiera de esos casos, eh, podemos nosotros entonces diferirlo. Eso se puede manejar con Bell, correcto. Entonces ya prácticamente manejarlo como que la indicación de cantidad de combustible está errónea, está con falla. Entonces el Bell, correcto, te permite pues diferirlo y te permite pues al mismo tiempo te dice pues no de que hagas la recarga de combustible con el uso de estos MLI, ¿verdad? De estos Magnetic Level Indicators, ¿verdad? Para saber cuál es la cantidad exacta de combustible que hay en los tanques, ¿no es cierto? Como vemos aquí en estos aviones, en este caso este es los 318, 319 y 320, como vemos aquí tienen estos Magnetic Level Indicators. Tenemos entonces, en este caso, tenemos aquí en el tenemos aquí en 3 en el inner, ¿verdad? 3 en el inner y uno en el outer, ¿sí? Como chequeamos aquí, correcto. En el caso de, aquí como dice bien claro, muy bien, como aquí tenemos, ¿no? Aquí están, dice, un MLI en el tanque central, ¿verdad? Y 4 en cada ala, ¿no es cierto? Y 3 en cada tanque, en cada ala, y 3 dice en cada ala en el caso de 321. Muy bien. Así es como están bien, bueno, los MLI. Correcto. Entonces, hay que hacer este procedimiento para chequear pues la cantidad de combustible. ¿No es cierto? Puede ser por mantenimiento, por una zona de mantenimiento, puede ser por MEL, por ejemplo, ¿verdad? ¿No es cierto? O incluso para yo chequear la cantidad de combustible tengo que chequear estos MLI. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí nos da pues, ¿no? El uso de cómo se debe, ¿no? Para este procedimiento, cómo saber usar estos MLI, ¿verdad? Muy bien, entonces algo de esto ya les había estado hablando, ¿verdad? ¿No es cierto? Dice, este, muy bien, dice por aquí, con este MLI, dice que es suficiente para determinar el volumen en el tanque, ¿verdad? Los tanques, como hemos visto, tienen varios MLI para justamente determinar el volumen, ¿verdad? Use, dice el que está más afuera, ¿sí? El más externo, digámoslo así, ¿verdad? De los varios que hay que usar el más externo, ¿ya? Eh, dice, correcto, ¿no? Que indica el combustible en el tanque, ¿verdad? Eh, muy bien, entonces, si nosotros queremos saber qué cantidad de combustible hay en el tanque, tenemos varios MLI, ¿no es cierto?
Si este avión ha venido de volar, ¿no es cierto? Y queremos saber cuál es la cantidad, entonces prácticamente el combustible va a estar en el liner nada más, porque como sabemos el outer es el que se consume, el que siempre, ese tanque siempre viene vacío, ¿verdad? ¿No es cierto? El que siempre viene vacío, entonces habría que ver cuál de estos tres es el que vamos a usar. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? De estos varios MLI, debemos usar el que está más afuera, ¿verdad? En este caso, pues, ¿no? Por ejemplo, el 3, ¿no? Bajamos el 3, ¿no es cierto? El líder tank, bajamos este número 3, ¿no? Y vemos si es que lo bajamos así, como acá vemos, ¿no? Con un desarmador, lo giramos 90 grados, correcto, y como les había comentado, esto se va a soltar, y luego con la mano lo jalamos despacio, despacio, hasta que llegue al tope, ¿verdad? Y de ahí lo soltamos. Y esto debe comenzar a subir, ¿no es cierto? Si es que no hay combustible en esta parte, entonces la varilla se va a quedar ahí, no va a subir, ¿correcto? Se queda ahí, todo abajo, no sube. O sea, significa de que hasta ahí no hay combustible, ¿correcto? Ahora, continúo con la otra. Bajo la otra, ¿verdad? Y en este caso yo lo bajo hasta el tope, ¿verdad? Lo suelto y ahora debe empezar a subir, ¿no? Si es que hay combustible en esa parte del tanque, esa varilla va a comenzar a subir, ¿no? Va a subir, va a subir, va a subir, va a subir y va a llegar un momento en el que se detiene, ¿verdad? Y en ese momento que se detiene debemos anotar cuál es el número, ¿verdad? El número que tenemos justo aquí, ¿no es cierto? Que está, digamos, pues es más cerca a al fuselaje, por decir algo, ¿no? ¿No? Es más cerca, digamos, a la estructura del ala. Ese es el número que nosotros debemos de anotar acá, ¿correcto? ¿Sí? Ese es como primer paso que tenemos aquí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien. Que indica el combustible en el tanque, muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, así yo, por ejemplo, podría saber cuál es la cantidad de combustible que hay en el tanque de ala, ¿verdad? Y de forma similar también, ¿no? En el tanque central, ¿ya? Que tiene uno solo, nada más, un solo MLI. Y aquí está, pues, ¿no? Cómo es que se utiliza este MLI. Como sabemos acá, eh, como sabemos, cada MLI, este, está hecho, como vemos, de una varilla que puede extenderse, ¿no? Está en un housing, ¿verdad? ¿No? Y aquí está pues este flotador, ¿no? Que es este es un flotador. Aquí nosotros vemos pues tiene un magneto, ¿verdad? Un imán, pues, ¿no? Del ROP, Magnetic Lever, Lever ROP, ¿no es cierto? Este tiene pues acá un magneto, un imán, ¿verdad? Aquí está un flotador, ¿no es cierto? Que varía según el nivel de combustible, ¿no es cierto? Y este es el tope, ahí como le llama, el tope de donde está el flotador, hasta donde puede bajar, ¿no? De acuerdo al nivel de combustible. Entonces aquí, justamente eso es lo que va, este, en este caso, pues este bayonet que le llaman, esta parte interna, ¿verdad? Está de la varilla, ¿no es cierto? ¿Eh? Este es el ROP, ¿no es cierto? Está numerado. Y en la parte de acá de arriba, como vemos, está el imán, ¿no es cierto? El imán, y este también es un flotador que tiene también, ¿no es cierto? Justamente, también tiene propiedades magnéticas, pues, ¿no? Este imán, ¿no es cierto? El flotador, cosa de que cuando uno lo jala hasta el tope abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dependiendo del nivel de combustible, se va a encargar de retraer a la varilla, ¿no? La varilla lo va a retraer. Si es que no hay combustible, lo va a retraer completamente, ¿no es cierto? ¿No? Si es que hay combustible como acá, ¿no? Hasta una determinada longitud lo retrae, ¿correcto? Ese es el principio ahí cómo trabaja, ¿no? Este sencillo, MLI. Muy bien, muy bien. Entonces, como dice que para liberar este MLI tenemos que presionar con un desarmador, ¿verdad? Presionar y girar 90 grados.
¿correcto? ¿Estamos? Y hay que girarlo 90 grados. Muy bien. Y con cuidado, pues, ¿no? Como les había yo comentado. ¿Ah? ¿No es cierto? Con cuidado. Y luego este ya se debe retraer una vez que lo soltamos. Muy bien. Y ahí está, mire, mejor que esto el videito. Vamos a aprovechar aquí de mirar esto rápidamente. Bueno, para quienes todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Para que quede claro, pues, ¿no? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, está un 321. Siempre el área debe estar, digamos, con un letrero, ¿no? Bueno, está haciendo el drain, claro. Está tomando una muestra de combustible, bueno. Ah, ya. Ok, en este caso, esto te pide la densidad, ¿correcto? Porque para saber la cantidad de combustible necesitamos saber cuál es la densidad. Entonces, con ese equipo puedes leer la densidad del combustible, ¿verdad? Y ahí están los MLI. Muy bien, ahí está el claro, tanque central. Siempre se ve con el que está más, más afuera, ¿no? Hay que bajar siempre el que está más afuera. Ahí está, miren, ¿no? Así de simple, lo bajamos ahí con cuidado, despacio, despacio, llega al tope y ahí lo soltamos. Muy bien, ahí se quedó enganchado, digámoslo así. Ya está. Y ya anotamos el número, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto marcó? ¿Qué varía es? En este caso, en un 321 es la varía número 4. Ahora, ¿qué otro dato necesitamos? El pitch y el roll, es decir, la latitud del avión. Y eso lo podemos sacar desde el NCDU a través del Alpha Calab, poniendo roll y poniendo pitch. En este caso, el roll, ahí nos aparece cuánto de roll tiene en grados, ¿verdad? Ahí está. Para eso necesitamos, pues, poner los inerciales, ¿ya? La otra manera, ¿cuál es? Entrar a la página de Fuel y Parameters, Input Parameters. Y de ahí sacamos el pitch y el roll también, ¿verdad? Ahí está, pitch y roll, ¿verdad? Por ejemplo, el tanque izquierdo, ¿no es cierto? Y ahora en el AMM, nos vamos al AMM y utilizamos estos datos, pitch y roll, claro, ¿verdad? Ahora con la ayuda del manual de mantenimiento vamos a ubicar esta tablita, ¿verdad? Y con los datos que hemos tomado de pitch y roll, nos fijamos aquí. ¿Cuánto nos marcó de pitch? Cero, ¿correcto? ¿Cuánto nos marcó de roll? También cero. ¿Estamos? Acá está, pues, ¿no? Roll es prácticamente, bueno, 0.1, o sea, que el más cercano, ¿cuál sería? Cero. Ponemos el cero. Roll, cero, ahí sí lo manejamos con cero. ¿Correcto? Pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? Acá el pitch es menos 0.1. Entonces, el que tomamos es el más cercano, o sea, en este caso, 0.0, ese es el más cercano. ¿Verdad? Entonces ya tenemos acá el pitch, tenemos el roll. Entonces al pitch se le asocia un número y al roll se le asocia una letra. ¿Correcto? Entonces este sería el D4, ¿ya? D4. Eso lo voy a utilizar en otra tabla. ¿Correcto? Este dato lo voy a utilizar en otra tabla. Vamos a ver aquí entonces. Ahí está.
exacto, ¿verdad? Ahí está entonces, ahí está como vemos, ahí está, miren, ¿no? Utilizamos en estas tablas, ubicamos, bueno, ¿qué varía la que hemos bajado? La número 4. ¿De qué ala? El ala derecha. Entonces buscamos ahí en las figuras, ¿verdad? La varía número 4, ¿verdad? Del ala, el ala derecha, ¿correcto? Y en esa tablita, correcto, utilizamos, esto por ejemplo se utiliza para, cuánto de pitch, ¿no es cierto? D. Entonces ya está, la letra D, correcto. ¿Y qué más? Ahora nos ubicamos en el 4, la columna 4. Vinimos a caer 4, correcto. Y con la ayuda, ¿cuánto marcó esa varilla? ¿Qué número nos indicó? ¿Verdad? Creo que era 6 o 8, ¿verdad? Entonces lo ubicamos y ya sabemos cuánto es el volumen, ¿verdad? ¿Cuánto es el volumen? Y ahí está, correcto. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está. Justamente lo que está encerrado ahí serían pues los 6.250, que serían volumen, en este caso es litros, ¿verdad? Tenemos que interpolar, digámoslo así, ¿verdad? Interpolar. ¿Cuánto leímos ahí? Cuando bajamos la varilla, esta se retrajo hasta indicarnos cuánto, 6, ¿verdad? 6 interpolamos aquí con esta columna, es el 4, ¿verdad? Y esto nos va a dar el volumen, es decir, en litros, ¿verdad? Que hay que hay hasta en esa parte hasta ahí hay combustible en el tanque, ¿verdad? Entonces tenemos 6.250 litros. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Roll. Y ahí está justo la densidad que tomamos. Y ya pues multiplicamos y nos va a dar pues la cantidad, pues, ¿no? En kilogramos, ¿no es cierto? Ahí está, ¿verdad? O sea, son 4.937.5 kilogramos, ¿no? Así de simple, miren, ¿no? Entonces ya sabemos que en ese tanque hay esa cantidad de combustible, ¿no es cierto? Igualmente, en el otro tanque hacemos la misma figura, no debe marcar lo mismo, pues no, pero no está de más que lo vamos a hacer de vuelta para confirmarlo. Si es que hay combustible en el central, también sacamos la cantidad y al final, ¿qué cosa? Sumamos y ya sabemos cuánto es el combustible que tiene el avión, ¿verdad? Entonces, si es que vamos a recargar, entonces ya sabemos cuánto sería el remanente, ¿no es cierto? El remanente, ¿ya? Ahora, ¿cuánto nos piden recargar? ¿No es cierto? Va a ser una cantidad mayor, ¿no es cierto? Entonces ya pues ahí decimos, entonces si nos piden recargar, por ejemplo, 17.000, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuánto van a ir en los tanques de ala, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si ¿cuánto salió acá? 6.250 más o menos, ¿verdad? Según el ejercicio, 6.250, ¿verdad? Prácticamente casi está full, ¿no? El tanque de ala, ¿no es cierto? Casi está full, ¿no? En el caso de que la cantidad fuese menor, ¿verdad? Eso sería el remanente, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, que hayamos tenido pues 3.000 kilogramos en el tanque de ala, por decir algo, ¿verdad? Y que nos pidan ahora recargar el combustible al avión, no sé, por ejemplo, 13.000, 12.000 kilos, por ejemplo, ¿no? Un vuelo corto, 12.000 kilos. Entonces, ya sabemos el remanente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto combustible le vamos a agregar? ¿No es cierto? Ya, bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, también igual, en una recarga, ¿verdad? En una recarga, vamos a tener que usar también los MLI, ¿verdad? Vamos, ¿qué MLI vamos a bajar para esa cantidad que necesitamos? Vamos a tener que bajar, por ejemplo, no sé, según las tablas, vamos a tener que bajar uno de estos, ¿verdad? Lo más probable es que sea el más de afuera. Vamos a tener que bajar, ¿no? Y cuando recargamos,
¿no? Vamos a esperar de que la varilla empiece a subir, a subir, a subir. Y cuando veamos pues de que esa varilla nos indica el número que hemos encontrado según la tabla, pues ahí detenemos la recarga. ¿No sabe que ya? Pare la recarga, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Esa es también la forma de usar este MLI para, en este caso, la recarga de combustible, ¿ya? Eso también es importante. Acá estamos calculando el remanente, ¿no es cierto? De forma similar, vamos a calcular también durante una recarga, ¿no? Cuánto es la cantidad de combustible o qué varilla es la que debemos utilizar para la cantidad de combustible que necesitamos recargar. Muy bien. Como hemos visto en el video, necesitamos pues calcular estos o tomar estos datos, pues, ¿no? De la latitud del avión, que es el pitch and roll, ¿no es cierto? Lo podemos hacer desde los parámetros alfa calab, ¿no es cierto? Para eso necesitamos los inerciales que estén puestos, ¿correcto? O lo podemos hacer a través de la página de combustible, el Input Parameters, ahí va a salir el pitch and roll. Luego esta tablita que está en el MM, esta tablita, sabemos pues nosotros cuánto es el pitch, ¿no? La referencia, el 2 y el roll, ¿verdad? Entonces ahí yo busco las tablitas, ahora en el MM, las otras tablas que hemos visto, ¿verdad? Donde diga, pues, ¿no? ¿Cuál es el MLI número 4 del ala derecha, por ejemplo? Y cuánto es de roll. Ahí en las tablitas también dice el roll. El roll es la letra C, por ejemplo, ¿no? Entonces busco la letra C y de ahí busco la columna. ¿Cuál es la columna? Es el pitch, es el 2, ¿verdad? Y eso lo intersecto con el número de la varilla del MLI. Y ya está. Prácticamente ahí tengo yo la cantidad de combustible. En este caso, ¿cuánto es? C2, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Para este caso es C2. Entonces ahora lo que hago es irme a las tablas de la MM, acá está, ¿verdad? Según el pitch and roll que saqué a través del NCDU, ya sea con el Alpha Calab o el Input Parameters, yo voy a tener el pitch and roll, ¿no? En este caso, pues, ¿cuánto tuve de pitch? 1, ¿verdad? Y de roll, 0.5, pues negativo, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, según esto sería C2 en este ejercicio, C2. Este es el Attitude Monitor, que ya no está más instalado en los aviones, ¿verdad? Esto ya no existe. Por eso es de que se saca a través del NCDU. Antes lo hacían a través de esto, pero como era inexacto, ya se dejó de usar y ahora se hace el NCDU, a través del NCDU. ¿Ah? Entonces, según este ejercicio sería el C2, ¿verdad? Entonces, busco las tablitas, estas son las tablitas, ¿verdad? En las tablitas aparece, por ejemplo, qué varilla es la que necesito. Acá está, pues, ¿no? Para este ejercicio, ¿no? Es la número 5 ya, entonces esta es la tablita que necesito, ¿verdad? Porque he utilizado la varilla número 5, ¿verdad? Este es un 321, ¿verdad? ¿Sí? 321 tiene 5 MLI en el ala, ¿correcto? ¿Estamos? Tiene 5, entonces dice de que en la varilla número 5 me marcó 10, por ejemplo, ¿ya? Entonces con la ayuda de esta tablita, yo busco aquí, pues, ¿no? ¿Cuánto es? C2, entonces el roll, ahí va a estar C, ¿verdad? Acá está la letra C, que es el roll, y el 2 es el pitch, ¿verdad? Acá está el 2. Y lo intersecto con el 10 y me va a dar 850 litros. ¿Ah? 850 litros ahí, ¿verdad? ¿No? Para este ejercicio, pues, ¿no? ¿Verdad? Y ya pues, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Correcto. ¿Lo vamos a tener que usar en algún momento? Sí, en algún momento, como le digo, algún reporte, algún diferido, correcto, que diferido el avión, indicación de cantidad de combustible, vamos a tener que recargarlo, ¿verdad? Saber cuál es el remanente por medio varillas y la recarga también ayudándonos con las varillas, ¿ya? Esa es la forma. Hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo, si es primera vez, hay que hacerlo con calma, ¿correcto? Para recargar la cantidad correcta, pues, ¿no? ¿Ya? Pero hay que saber usar la tablita, pues, ¿no? Hay que saber usar la tablita para como parte del procedimiento, ¿verdad? Después es sencillo, no hay nada complicado aquí, ¿ah? Cuestión de que lo hagan nomás, lo practiquen, para que al momento de que le tengan que hacerlo de repente en un reporte ya no les tome mucho tiempo, ¿eh? Ajá.
Muy bien, también aquí en esta parte están los Overpressure Protector, lo que les decía, ¿verdad? Hay uno para cada tanque, el Ventures Tank lo tiene, el Outer Tank también y el Inner Tank también, y igualmente en el tanque central. Estos son los que se tienen que mirar durante Walk Around, ¿ya? En Walk Around tenemos que ver desde abajo este disco, es un disco de carbón, ¿verdad? Que está pintado ahí en color blanco, tiene una X en color blanco, justamente para mirarlo desde abajo. Lo miramos desde abajo, ¿verdad? Donde no hay luz, entonces, pero si vemos esa X es porque está ahí el Overpressure Protector. Si es que esto está dañado, ya, esto va a comenzar a fugar combustible por aquí, ojo, por ahí empieza a fugar combustible, ¿ya? Esa es una de las cositas que hay que tener aquí entonces en cuenta. Ujú. Muy bien, muy bien ahí. Dice acá, de acuerdo al manual de mantenimiento durante operaciones de recarga, claro, ¿no? Eso ya es algo básico que ya todos también sabemos, ¿verdad? De que debemos hacer el bonding y el grounding. El bonding es esencial y el grounding es recomendado, ¿no? El bonding es justamente usar un cable, pues, ¿no? Para unir el avión, en el cual vamos a recargar combustible, ¿verdad? Y tiene su punto de bonding, su bonding connection. Lo vamos a unir en este caso, a la cisterna o al hidrante, pues, ¿no? Ese es el bonding, ¿no? Y el grounding ya pues es ponerlo a tierra, ¿no es cierto? Tanto el avión como el camión cisterna tienen que estar en grounding, ¿ya? Eso es pues antes de iniciar la recarga de combus, combustible, ¿no es cierto? Muy bien, ¿verdad? Son recomendaciones, cositas que debemos de tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Algo adicional acá, caballeros, ¿han hecho ya la recarga de combustible en estos aviones o han participado, han apoyado de repente en alguna operación de recarga por varías, como le dicen? ¿Sí? ¿Qué opinan? Yo no, profesor, no he hecho nada de eso Ya, y tampoco he cargado ni combustible en estos aviones porque ya. acá y más no vemos esa parte nosotros, lo que es la línea. Ah, ya, ok, ok, ok. Ah, claro, así es. Exacto, ¿verdad? Y creo que ahora pues con la nueva, creo que ahora las aerolíneas low cost, eh, este servicio lo hace, creo que el personal creo que remolca, ¿verdad? O sea, no lo hace mantenimiento, ese tipo de cosas ya no lo hace mantenimiento. O sea, la recarga de combustible, por ejemplo, ¿no? Creo que ya cambió, ¿no? No es como antes, de acuerdo a las políticas de la compañía, como muy bien lo dicen, ¿no? A veces, en este caso, las compañías low cost, ellos optan porque quien haga la recarga sea el personal, creo que de tráfico, creo que en algunos casos ellos creo que lo hacen, ¿verdad? Low cost principalmente, ¿verdad? O en otros casos, personal de apoyo terrestre, ¿no? Son los que se encargan de la recarga, ¿verdad? A no ser de que hubiese algún problema, una falla, recién llaman a mantenimiento, ¿verdad? ¿No? Porque lógicamente ellos no conocen pues todavía cómo opera el sistema o cómo trabajar un problema, ¿no? Solamente van, setean y termina y ya, punto, ¿no? Y eso no es pues tanto, no sé, así como algunas compañías lo manejan, ¿verdad? ¿No es cierto? Y en algunos países también me he dado o sea, digamos que quienes hacen la recarga son los propios, la propia compañía que abastece combustible, ¿verdad? Ellos, en algunos casos también ellos son los que hacen. Eso depende ya de la aerolínea, ¿no? ¿No? De la aerolínea, como ellos pues consideren, cuál ellos consideren, ¿no? Puede tener su propio personal de mantenimiento,
o puede ser como les he estado diciendo, ¿verdad? Que sea el tráfico, que sea la compañía que les provee combustible, la que haga la recarga, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí entonces comentamos también eso, ¿verdad? Y como dicen ahora, mantenimiento está on call, ¿no? En algunas compañías, mantenimiento es on call, o sea, requerimiento nada más, ¿no? ¿No? Así es, creo que las low cost son las que se manejan así, ¿no? Bueno, ahí estamos. Muy bien, a ver aquí. Ya, creo que con esto ya estamos prácticamente, hemos podido ver algo sobre esto. El caso del 321, vamos a chequearlo un poquito más, del 321. Ahí ya, vamos a aprovechar aquí de mostrar. Esta de aquí. Ya no, a ver, antes de pasar a ver algún detalle de 321, ¿no? Aparte de lo que hemos estado mirando, vamos a aprovechar de ver algo de lo que es el sistema de indicación, ¿ya? Lo que es el sistema de indicación, ¿ya? Rápidamente también, ahí les paso a compartir. Y así vamos a poder también entender mejor esto de esta parte del sistema de indicación, ¿ya? Muy bien, la computadora pues principal del sistema de indicación es la FQI, ¿no? La Field Quantity Indicator Computer, ¿verdad? Dice, en este caso, este sistema utiliza unos prof, ¿verdad? Que trabajan pues bajo el principio de la capacitancia para calcular el volumen, ¿ya? Bueno, el sistema principalmente el sistema de indicación, ¿no? Nos va a dar lo que es temperatura, medida de la temperatura, medida de la masa, y lógicamente lo va a mostrar en pantalla. También este sistema va a controlar, ¿no es cierto?, la recarga automática, ¿verdad? Y también va a monitorear la integridad del sistema usando pues su BAI, ¿no es cierto? Muy bien, y se comunica con otros sistemas a través del ARIN 42029. Entonces, como hemos mencionado, acá la unidad principal, digámoslo así, es la FQI, ¿verdad? La FQIP, así le llaman, ¿no? Dice que en este caso, esta computadora va a calcular pues la masa y va a controlar el sistema total, ¿no? Usando varias interfaces. Esta computadora tiene dos canales, ¿ya? La FQI, acá está, perdón, tiene dos canales y cada canal calcula lo que es la cantidad y monitorea el estatus del otro canal, ¿verdad? El canal más saludable es el que está en control, ¿verdad? Si un canal falla, el sistema opera normalmente, ¿verdad? Pero el ICANN deberá indicar pues de que falló un canal, lógicamente, ¿verdad? Y también en el CSDF. Muy bien. Ahora, esta computadora utiliza lo que son los prof, unas probetas, pues, ¿no? Unas probetas del tipo capacitancia, ¿verdad? En cada tanque, como vemos aquí, en cada tanque de combustible tenemos pues, ¿no? Acá están un conjunto de probetas, ¿verdad? El tanque izquierdo, central, el tanque derecho, incluso en el tanque auxiliar. Tenemos ahí, ¿verdad? Son de tipo capacitancia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este, eh, son de tipo capacitancia porque su capacitancia, ojo, va a variar de acuerdo con el nivel de combustible que hay en cada tanque. Por ejemplo, aquí tenemos 5 probetas en el tanque central y 14 probetas por ala, ¿verdad? ¿No? Ubicados, pues, lógicamente,
¿cómo se llama? En diferentes posiciones, pues, ¿no? A lo largo, por ejemplo, del ala, ¿no? ¿No? O a lo ancho, por ejemplo, del tanque de central, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí están ubicados, ¿verdad? Lógicamente dentro de los tanques, ¿verdad? Dice, si es que una probeta falla, dice, este no afecta al sistema de indicación, ¿correcto? Cada inner tank, dice, en cada inner tank, la probeta número 2, ¿verdad? Y en cada outer tank, la probeta número 13, ¿verdad? Cuentan con un diodo, dice, un diodo que sirve para la tempera, la temperatura, para medir la temperatura, ¿verdad? Eh, muy bien. Tenemos ahí entonces una probeta, la número 2 en el inner y la número 13 en el outer, ¿verdad? Que cuenta con un diodo para medir la temperatura del combustible, ¿ya? ¿No? Y esa es la que se va a mostrar pues en ICANN, dice, ¿verdad? Muy bien, también aquí tenemos una probeta, ¿verdad? Que se llama pues el SIP, Capacitance Index Compensator, así lo llaman. Muy bien, dice, está instalado dentro de cada tanque bajo condiciones de operación normales, está siempre sumergido, ¿verdad? ¿Sí? Sumergido en el combustible y su permeabilidad y la permitividad, dice, del combustible puede ser determinado, ¿verdad? Este SIP, así le llama, compensador de capacitancia, tiene una capacitancia en proporción a la constante eléctrica del combustible. Este valor es un resultado de la densidad del combustible entre las placas, ¿no? La densidad cambia con la temperatura y el tipo de combustible. En caso de cada ciclo falle, la masa puede ser calculada desde el valor de densidad, ¿verdad? Como asumido desde la constante dieléctrica, ¿verdad? La constante dieléctrica depende del tipo de combustible y temperatura de combustible, ¿ya? Entonces, la computadora, ¿no? Necesita saber cuál es el volumen de combustible y necesita saber cuál es la densidad del combustible, ¿verdad? El volumen de combustible lo va a tomar o saber a través de los proof, ¿verdad? Estos proof en donde, que son de tipo capacitancia, ¿verdad? En donde el nivel de combustible o el combustible representa pues el dieléctrico, ¿verdad? Que hay entre las placas de este proof. Es un capacitor, ¿no es cierto? Entonces la capacitancia va a variar, ¿no es cierto? Dependiendo pues del nivel de combustible, ¿verdad? Que es el que está entre las placas del capacitor, ¿no es cierto? Y ese nivel de combustible, ¿verdad? Que va a dar una determinada capacitancia, ¿verdad? A través de una fórmula, ¿no es cierto? De un algoritmo que tiene la computadora, va a poder determinar digamos que el volumen que hay en este caso, en esa parte del combustible, ¿verdad? Del tanque, perdón, el volumen. Ahora, para determinar la densidad, va a hacer uso, pues, de estos que le llaman el cadencicón, ¿verdad? Que mide la densidad, ¿verdad? Que están en cada ala y así como en el central están estos cadencicón. Pero también una de las probetas, ¿verdad? En cada tanque, ¿no? Normalmente que es la que está en la parte más inferior, la parte más baja de cada tanque, son del tipo SIP, Capacitance Index Compensator, ¿no? De tal manera que si este candensicón falla, la computadora puede calcular la densidad con la ayuda de esta probeta, Capacitance Index Compensator, ¿verdad? Y así pues él va a determinar, como se dice, va a poder determinar la masa, ¿no? La computadora va a poder determinar la masa. Muy bien, el candensicón, como hemos dicho acá, es el que va a medir es el que va a proporcionar lo que es la densidad y también la constante dieléctrica, ¿no? Para ello, ¿no? De que es del combustible, pues, ¿no? Y la masa es calculado con el valor de esta densidad, pues, ¿no? La computadora utiliza esa densidad. Muy bien.
Correcto. Entonces, esta computadora, la FQIC, es la que se encarga de calcular la, la masa, ¿no es cierto? ¿No? La cantidad de combustible, ¿correcto? Y se encarga también de mostrarlo, ¿no? En pantalla, ¿no? En ICANN, por ejemplo, ¿ya? Principalmente de su función. También tenemos estas otras computadoras que son la Field Level Sensing Control Unix, ¿verdad? Estamos, que dice estas computadoras son usadas para, por ejemplo, como ya hemos mencionado, cortar las refuel valve cuando se alcanza el high level, ¿verdad? Estas computadoras también para empezar el byte test de los sensores de nivel, ¿verdad? Y sus circuitos, ¿verdad? Usando el test switch del refuel panel que hemos visto, ¿correcto? Los high levels en cada tanque, ¿verdad? Envían una señal hacia la FQC vía la FLSU, ¿verdad? Eh, para que pare la operación de... Bueno, acá tenemos la que dice la prueba dice es empezada vía la FQC y la Fuel Level Sensor, ¿no? Muy bien, ya estamos. Bueno, esta computadora que es la que también controla la recarga de combustible, ¿verdad? Correcto, es la que controla la recarga de combustible, es la que va a cortar, dice la recarga de combustible, ¿verdad? Cuando se alcance la cantidad selectada, ¿verdad? ¿No? Esta es la que va a parar, como se dice aquí. Envía, dice, una indicación de corte automático, ¿verdad? En el preselected refuel quantity, ¿no? La cantidad de recarga preselectada. Muy bien, cuando este switch, ¿verdad? Está de panel de recarga, está en la posición de refuel. La computadora asegura que esté físicamente posible, ¿no? Transferir la cantidad preselectada desde un tanque hacia otro tanque, ¿verdad? Dice la operación de recarga, dice, bueno, y dice otras cositas acá. Oye, la cosa es de que esta computadora, como les había comentado, es la que está controlando la recarga de combustible. Automático, pues, ¿no? Lógicamente en automático, cuando está en modo automático. Muy bien. Las indicaciones de cantidad que ya sabemos en dónde se van a mostrar, ¿verdad? En este caso en el panel de recarga también, ¿no es cierto? Y también en ICANN, pues, ¿no? Es la misma cantidad de combustible, donde se va a indicar. Muy bien, ¿qué más esto aquí? Eh, muy bien, aquí entonces, y así entonces, caballeros, muy bien, entonces este sistema, el FQIC, recibe alimentación en el momento en que el avión esté en tierra, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? El sistema aquí está, como se dice, esta señal es usada para suministrar potencia a la computadora en esta configuración específica, ¿ah? Muy importante, ¿no? Si el avión está en gatas, el sistema está todavía energizado, ¿sí? El sistema está todavía energizado debido a la posición del lever de la, de la palanca del tren de aterrizaje, ¿no? El lever del tren de aterrizaje, ¿verdad? O sea, cuando está con el lever abajo, ¿verdad? Eso pues, digamos, pues, habilita, por ejemplo, ¿no? Lo que es el sistema de indicación en este caso, de cantidad, dice, ¿no? ¿No es cierto? Dice el FQC recibe información desde el landing gear, dice cuándo está en posición down, con el avión en gatas, por ejemplo, ¿no? Esta señal es usada para suministrar potencia a la computadora en esta configuración específica, por ejemplo. Muy bien, de ahí tenemos otros datos más aquí que pues no nos vamos a entender mucho en esta parte. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya están los proof que hemos estado mencionando, ¿verdad? Todos los proof
están ubicados aquí, ¿no es cierto? A lo largo del tanque. Ahí están todos los probes, son las probetas, son de este tipo, ¿verdad? Hay algunos que, uno en cada tanque que tiene que es de este tipo, el FQI tiene es del tipo SIP, compensador de índice de capacitancia, ¿verdad? Y también hay un prof que tiene pues un diodo, ¿verdad? Un diodo que es el que nos va a dar la temperatura de combustible, ¿no? Normalmente un prof en cada tanque cuenta con un diodo para medir la temperatura, ¿correcto? De combustible. ¿Estamos? Muy bien, la capacitancia, como vemos, varía de acuerdo al nivel de combustible, ¿verdad? Que hay internamente, pues, el combustible que hay dentro de cada prof, ¿verdad? Eso sería la constante dieléctrica, ¿verdad? El dieléctrico que hay acá en este capacitor, ¿no? Y con esto nos permite calcular el volumen. La computadora va a poder calcular el volumen, ¿no? Acá en la parte más bajo de cada tanque también está este cadencicón, aquí, digámoslo así, ¿verdad? Cadencicón, para medir la densidad, ¿no? En los tanques de ala como el tanque central, ¿verdad? Muy bien, creo que sí estamos ya, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, una situación donde por ejemplo, este prof, por ejemplo, el electrical capacitance, la capacitancia eléctrica, ¿verdad? De cada probe es proporcional a la altura, ¿no? Del combustible en el prof. Este prof, en este caso de que este compensador de índice de capacitancia, el prof, está posicionado en el tanque, ¿no? Siempre está completamente sumergido, ¿no? En operación normal, ¿ya? Este mide, como se dice, mide la permitividad del combustible, también llamado pues dieléctrico. Y aparte están acá también estos cadencicón, como hemos visto hace un ratito, ¿verdad? O en el 321, el cadencicón toma otro nombre. En el 321 se llama el ultracon, ¿verdad? Y el dualcon, en el caso del 321, ¿verdad? Sí, el ultracon, si no me equivoco, es el que va en las alas, y el dualcon es el que va pues en el tanque central. ¿Sí? Pero el propósito es el mismo, van a medir la densidad del combustible, ¿correcto? ¿Cómo lo hacen? Eso ya es algo interno, pues, ¿no? De que las propiedades bajo qué propiedades se utilicen, en fin, y su principio de funcionamiento ya no se sabe más, ¿no? Pero lo único que sabemos es de que hacen esa función, medir la densidad, ¿correcto? Muy bien, entonces con la altura, ¿verdad? Con la altura y la data de permitividad, ¿verdad? O la constante dieléctrica, como también se le conoce, ya el volumen del tanque es determinado, ¿verdad? ¿Estamos? ¿No? La altura del combustible dentro del prof, ¿verdad? Y la permitividad dieléctrica del combustible, ¿verdad? Es usado para que la computadora pueda calcular el volumen, ¿verdad? El volumen, ¿correcto? Y que combinado con la información que le dan los cadencicón, ¿verdad? Va a poder calcular entonces la masa, ¿verdad? Eh, y aquí ya, como vemos, la FQIC es la que calcula pues la cantidad de combustible, ¿verdad? ¿Verdad? Con una exactitud de un 1%. Tiene un modo de operación acá de backup, dice, ¿no? El modo de operación de backup de esta FQIC es si la información de densidad es perdida, ¿verdad? ¿No? Una vez que el volumen del combustible en el tanque es determinado, ¿verdad? La densidad de combustible es asumida desde la característica dieléctrica, ¿verdad? Como parte de la carta. Dice, el block fuel, dice, es calculado por la FQC, dice, con una exactitud reducida del 4, menos que el 3 hasta el 4%. O sea,
No es, ya sería inexacto, ¿verdad? Inexacto, ya. En un, ¿no? Entonces, en este caso, se va a mostrar pues esta indicación, ¿verdad? Cuando está degradado, estas dos rayas ámbar en la cantidad de combustible se van a mostrar. Por ejemplo, acá en el fuel on board, ¿verdad? Significa de que la indicación está degradada, no es exacta, ¿no? Es menor al 3% hasta el 4% de exactitud. Ha disminuido, ¿no? La exactitud en este porcentaje de 3 al 4%, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Según el manual, esto, si nos lo reportan en este caso, tenemos que diferir, ¿verdad? Y hacer el procedimiento de recarga por varía, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ahí entonces ya está, ya. Yo creo que aquí ya con esta partecita. Muy bien, ya. A ver, acá vamos a ver unos detalles de las otras computadoras que también son parte del sistema de combustible, que son las Fuel Level Sensing Control Unit, ¿ya? Vamos a darle un vistazo rápido, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, en el caso de los 318, 319 y 320, pues encontramos dos computadoras, ¿no? Que son las FLCU SC1 y la otra que es la 2, ¿no? Que trabajan, le están comunicando siempre, ¿verdad? Están siempre avisándole pues a la FQIC, ¿correcto? Siempre le están avisando de todo lo que ellos hacen hacia a la FQIC, ¿verdad? Opcionalmente acá hay otro. Este es un número 3, pero este es para el 321, ¿verdad? El 321 normalmente, el 321 cuentan con un tanque auxiliar, ¿no? Un Additional Center Tank, ¿verdad? Y para ese Additional Center Tank se utiliza una Fuel Level Sensing Control Unit, ¿verdad? Muy bien, puede ser para el 321, pues incluso hay 320, ¿verdad? Que hay veces algunos operadores no prefieren pues ponerle un tanque auxiliar. O sea, no es exclusivo del 321, ¿verdad? Pero normalmente por el tamaño del avión, en el caso del 321, los operadores escogen ponerle pues un tanque auxiliar, ¿no? Dos tanques auxiliares, pues, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Se ve más en los 321 que en los 320, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces estas computadoras van a estar sensando pues el nivel de combustible, ¿no? Sea el de alto nivel, el de bajo nivel, también van a estar sensando cuando se alcanza el full level, ¿verdad? Cuando se alcanza el under full, o sea, debajo de full level, también va a estar sensando lo que es el overflow, ¿no es cierto? Cuando hay un sobreflujo, overflow level, hay un sensor para eso, y también lo que es la temperatura, ¿verdad? Muy bien. Este, este, Muy bien. Y eso, ¿no? Todo esto está siendo monitoreado en el tanque, pues, ¿no? Todos estos sensores, por ejemplo, aquí, ¿verdad? ¿No? El de low level, ¿no es cierto? En fin, todos estos sensores que vemos acá, por ejemplo, desde temperatura, ¿verdad? El overflow, por ejemplo, está en el Venture Stamp, ¿verdad? ¿Sí? El de low level, el de high level, el overflow, el full level, ¿no es cierto? El high level también, todos estos son monitoreados por quién? Por la FLCU, ¿correcto? Y le avisan aquí a la FQIC, ¿ya? Y la FQIC, por ejemplo, él sabe cuál es el nivel de combustible, pues, ¿no? En cada tanque, ¿no es cierto? Y lo indica, pues, en ICANN, ¿correcto? Lo va a pasar a indicar a ICANN, ¿correcto? Muy bien. Y la FLSU, ¿correcto? También, pues, es el nivel de combustible, ¿no es cierto? Que tenemos aquí, por ejemplo, se utiliza para iluminar estas lamparitas de aquí, que es cuando se alcanza el high level, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿verdad?
Ese es el propósito de la FLCU, ¿verdad? ¿No? Cuando el sensor de high level es alcanzado, por ejemplo, por el combustible, esta computadora, por ejemplo, va a cerrar la refuel valve, ¿no? En una recarga de combustible, esta computadora es la que va a cerrar la refuel valve, ¿verdad? Y causa pues de que esta lamparita se prenda, ¿verdad? ¿No es cierto? En ese panel. Muy bien. También estas computadoras también tienen acá dice, en el caso de los sensores de bajo nivel, ¿no? Low level, ¿verdad? Dice, claro, o sea que, eh, correcto, estos sensores de low level, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando ya pues el nivel de combustible ya prácticamente no hay nada de combustible en el tanque, en los tanques, entonces ahí está el low level. Y este low level actúa en un time delay, relay, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando este está seco por 5 minutos, ¿no es cierto? Las bombas están, dice, switchadas o hacia off, ¿verdad? Sí, eh, claro. O sea, en la parte prácticamente más baja del tanque de combustible hay unos low level sensors. Cuando este sensor, ¿verdad? Cuando el nivel de combustible cae debajo de este low level sensor, ¿ya? Este, del low level sensor, acá en este caso específico, vamos a notar de este low level sensor, ¿ya? Es del tanque central, ¿ya? ¿Sí? Porque también tenemos low level sensor para los tanques de ala, pero en este caso vamos a hablar del low level sensor del tanque central. Entonces, estos low level sensor del tanque central, cuando el nivel de combustible está por debajo de estos low level sensor, ¿verdad? Acá hay un tie delay, relay, dice, ¿verdad? O sea, de que hay un relay que va a operar, ¿verdad? Después de que 5 minutos el sensor esté seco, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las bombas de combustible no operen, ¿verdad? No van a operar, o sea, van a cortar, por ejemplo, automáticamente las bombas, ¿verdad? Sí, para que no sigan operando pues, sin combustible, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso siempre y cuando esté en el modo automático, ¿ya? Eso se utiliza para el control de la bomba de combustible del tanque central. Son estos low level sensors, ¿verdad? Eh, Muy bien, entonces ya digamos que las bombas ya no, las bombas de modo automático se apagan solitas, porque no hay combustible en el central, ¿verdad? ¿Estamos? ¿No? Se recarga de vuelta combustible al central, entonces las bombas empezarían bajo ciertas condiciones, ¿no? A empezar a trabajar de vuelta, ¿ya? Muy bien, entonces miren, en los tanques de ala también tenemos unos low level sensors, pero estos low level sensors se utilizan para controlar, como les había dicho, las transfer valve, ¿verdad? Cuando el nivel de combustible alcanza el nivel de 750 kilogramos en cada tanque, ¿verdad? Entonces, low level sensor prácticamente son los que van a abrir, ¿no es cierto? O sea, le van a avisar a la computadora y la computadora, la fuel level, ¿verdad? Va en este caso a abrir las transfer valve, ¿no? Simultáneamente en ambos tanques de combustible, ¿verdad? Correcto. Y generando pues un ICANN, ¿no? Un ICANN de que guarden de low level en los tanques de ala. Pero siempre y cuando este sensor se haya expuesto, dice, o esté seco por más de 30 segundos, ¿verdad? Muy bien, acá también tenemos los otros sensores que tenemos aquí, el full level, ¿verdad? Este full level que está acá, el de full, ¿verdad? Que es a ver cuál sería este sensor, ¿dónde está full level? Acá está este sensor de aquí, en cada tanque, en este caso el inner, ¿verdad? En el inner hay un full level sensor.
Este es monitoreado por la Fuel Level Sensing Control Unit para controlar la operación también de las bombas de, de tanque de tanque de, este, ¿cómo se dice acá? Dice, este, dice la bomba, pues aquí, la bomba no deberá operar hasta que al menos un underfull level sensor esté seco, ¿verdad? Y el relativo center tank low level sensor deberá también estar, el low level sensor deberá estar también húmedo, ¿no? ¿No? Para que la bomba rearranque, correcto. Muy bien, entonces habíamos dicho de que acá en el tanque central tenemos las dos bombas booster. Esa tiene una lógica de operación. ¿Quién tiene el control de esas bombas booster? Es la Fuel Level Sensing Control Unit, ¿verdad? Del tanque central. Esa lógica, ¿qué es lo que utiliza? Utiliza los low level sensor del tanque central y también utiliza el full level sensor del tanque de ala, ¿correcto? Utiliza también el full level sensor de los tanques de ala. O sea, si tenemos de que los low level sensor están húmedos, ¿ya? Y el full level sensor está seco, ¿verdad? Entonces, la full level sensing control unit, hace de que las bombas del tanque central empiecen a funcionar, ¿verdad? Empiecen a funcionar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Pues, a suministrarse combustible, pues, a los motores, por ejemplo, ¿ya? ¿No es cierto? Es eso. Pero mientras sí, ese es el propósito, ¿verdad? Ese es el propósito ahí, ¿verdad? Para la lógica ahí de operación de estas bombas, ¿verdad? Para la operación automática de las bombas de tanque central. Muy bien. Correcto, ¿no es cierto? Ese es, esa es la idea. Acá pues nos data desde la onda full level sensor, correcto, es usada para asegurarse que el nivel, ¿no? O sea, en el tanque de ala, no disminuya menos de 500 kilogramos debajo de la marca full. O sea que tenemos un full level y 500 kilogramos, ¿no es cierto? Digamos, pues, hay una diferencia de prácticamente de 500 kilogramos, ¿no? Entre el full level y el under full level, ¿verdad? Entonces, cuando el nivel cae debajo de full, ¿verdad? Entonces aquí, y hay combustible en el tanque central, entonces la bomba empieza a trabajar, ¿verdad? ¿No es cierto? Empieza a trabajar ahí, la bomba. El nivel sigue disminuyendo, 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 disminuyendo y alcanza al under full, ¿verdad? Alcanza al under full. Ahora pues este, digamos pues que este, dice para, ¿no? Para la bomba del central, si no me equivoco. ¿Sí? Detiene. ¿No? Data desde el underfull dice es usado para asegurarse que el nivel de combustible no disminuya menos de 500 debajo de la marca de full, ¿verdad? Dice, combustible en el tanque, en el tanque central, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Es lo que utiliza la Fuel Level Sensing Control Unit para el control de las bombas del tanque central en modo automático, ¿ya? Utiliza estos sensores de low level, estos sensores de full level, ¿verdad? Y también el under full level, ¿correcto? Ese es para controlar ahí, pues, ¿no? Muy bien, correcto, sí, dice, si la bomba del tanque central falla, dice, para parar, ¿no es cierto? Para parar, dice, con el inner cell full level alcanzado, o sea, está lleno el tanque, ¿sí? El overflow sensor
envía una señal, o sea, este de acá, que está acá en el Venture Tab, a la computadora, a la FLCC, este, para que cierre la AU, para que mande a cerrar a la figura normal. Correcto. Si es que el tanque de combustible está full, ¿verdad? Y es más, parte del combustible llega a tocar al overflow sensor, así le llama. Este overflow sensor es el que le va a avisar a la FLCU. Y la FLCU le va a avisar a quién? A la EU, ¿verdad? ¿No? Y la EU, y a través de la EU se va pues a mandar a cerrar la fuel retorval, es decir, combustible que viene de los motores, ese combustible para enfriamiento del aceite en el motor, ¿verdad? ¿No? Normalmente llega cuando llega al outer, pero como está lleno, entonces por lo tanto, pues cierra la fibra torval, ¿verdad? Porque el combustible en el tanque está lleno. Muy bien, también tenemos las temperaturas en cada tanque. Ya sabemos que uno de los probes en cada tanque cuenta con un diodo para lo que es la indicación de temperatura, ¿verdad? En cada tanque, ¿verdad? Tenemos acá una indicación de high level, ojo, de high temperatures, ¿verdad? Una señal de alta temperatura. Este es este es el sensor de temperatura, ¿ya? Y bueno, acá, sí, en cada tanque tenemos un sensor de temperatura de combustible, ¿verdad? Que es en este caso de high temperature. Una señal de high temperature cuando este se alcanza a 55 grados en el caso del outer y 52.5 en el caso del inner, ¿verdad? Son unos high sensor temperature, se le llama, ¿ya? Sí, son unos sensores siempre señor de alta temperatura, ¿ya? Cuando la temperatura en esa parte alcanza ese valor, son los que van a enviar hacia por ejemplo, cuando está muy caliente también, ¿no? Cierran la fibra torbal, porque ya el combustible en el tanque de aire está muy caliente, ¿correcto? ¿No? Porque sabemos que normalmente pues el combustible, la temperatura en el tanque es bastante fría, ¿no? Pero una situación pues bastante particular de que se caliente tanto el tanque, ¿verdad? Y a 52.5 ya, ¿no? O 55 ya, inmediatamente, digamos pues de que le avisa a la FLCU le avisa a la IU y la IU cierra la fibra torbal por alta temperatura en el tanque. Muy bien, muy bien, ¿no? Y bueno, ahí hemos estado mirando ahí unas situaciones ahí de, de estas computadoras, la Fuel Level Sensing Control Unit, ¿ya? Bueno, eh, ya, mire, acá vamos a aprovechar también de mirar eh, esa lógica que hemos visto nosotros para el control de las bombas del tanque central en el 318, 319, 320, ¿verdad? Prácticamente esa misma lógica es la que se utiliza para el control de las transfer valve del tanque central en el A321, ¿ya? Es la misma lógica porque como ustedes saben, ¿verdad? Vamos a aprovechar aquí, miren, esa lógica para resumirlas y compararla con la del 321, ¿ya? Rápidamente. Aquí, ahí lo vamos a chequear esto así rápido. A ver, un ratito, señor, esto creo que no es. A ver, un ratito. Aquí. Ya con esto ya lo terminamos esta parte, ¿ya? Acá.
Muy bien, ya. Entonces, justo ahorita que hemos estado chequeando todos los, ahora les comparto la pantalla, los, los sensores que hay en los tanques, ¿verdad? Y habíamos estado hablando pues de los sensores de full level, ¿no? Under full level, los low level, ¿verdad? Los tanques de ala, el tanque central, ¿no es cierto? Y que controlan pues la operación de las bombas del tanque central en el modo automático, ¿verdad? Justamente es esto acá, para ya terminar aquí con esta partecita. Acá está, ¿verdad? Las bombas del tanque central, en este caso pues de 319, 18, 320, ¿correcto? Tienen dos modos de operación, modo manual y modo automático, ¿verdad? Según como esté aquí, pues, el selector, ¿no? Normalmente está presionado, es en modo automático. Liberamos, está en modo manual. Es decir, que las bombas se van a controlar directamente desde estos push button, ¿verdad? De lo contrario, está en el modo automático, ¿no es cierto? Y para controlar la operación de las bombas, tenemos que cumplir, o se tiene que cumplir esta lógica, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué dice esta lógica? Esta lógica acá, como vemos, para que empiece a trabajar esta bombita, las bombas del tanque central, en el modo automático, como vemos aquí, modo automático. En modo automático, pues, ¿cómo están las bombas? Los botones tienen que estar puestos, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, para que la bomba empiece a funcionar, se tienen que cumplir, pues, estas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, eh, decimos aquí, a ver, por ejemplo, si tenemos combustible en el tanque central, si es que hay combustible, ojo, en el tanque central, ¿ya? Entonces, las bombas están funcionando, ¿ya? Las bombas están funcionando, ¿no es cierto? Están trabajando las bombas alimentadas acá con 115 voltios. Ahora, ¿qué pasa si es que el combustible en el tanque central disminuye? Se consume y cae debajo del low level. Por al menos 5 minutos el sensor de low level tiene que estar seco. ¿Para qué? Para que las bombas se paran, se detienen automáticamente, ¡plac! ¿Verdad? Se paran, ¿no es cierto? La Fuel Level Sensing Control Unit, plum, desenergiza, controla este contactor de aquí y plum, la bomba se detiene. ¿Estamos? Se detuvo la bomba. ¿Correcto? ¿Para qué? Evitar de que las bombas caviten, ¿no? Que trabajen sin combustible, se detienen de forma automática. ¿Correcto? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el otro caso? A ver, en el caso de que tengamos combustible en el tanque central, volvemos a lo inicial, las bombas están trabajando, ¿verdad? Estamos automáticos, están trabajando. Ahora, ¿cuándo se van a detener las bombas? A ver, dice, ¿cuándo? Ojo, miren, eh, tenemos aquí también cuando el inner cell, ¿ya? El inner cell full, ¿ya? Es decir, el combustible en el tanque de ala está full, ¿verdad? Está full. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se detiene la bomba, ¿ya? La bomba que estaba, ¿no? Plum, se detiene, ¿verdad? Está, porque está full. Ahora, ¿hasta qué momento se va a detener? Hasta que combustible, ¿no? Alcanzó el full, ¿correcto? ¿Qué pasó con la bomba? Se detuvo, ¿correcto? El combustible se empieza a disminuir, porque ahora solamente se está consumiendo del ala, ¿sí o no? Entonces comienza a disminuir, ¿verdad? Y alcanza el underfull. 500 kilogramos debajo está el underfull. Entonces alcanza ¿no? el combustible debajo del underfull, ¿no es cierto? ¿Sí? Que más o menos hay una diferencia de 500 kilogramos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y ahora sí, plac, empieza a trabajar, la bomba del tanque, la bomba del tanque central, ¿correcto? Sería otra forma que empieza a operar la bomba, ¿ya? Eh, Ahora, volvemos a lo inicial. Tenemos combustible en el tanque central, está en el modo automático, la bomba está funcionando, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De que, ojo, aquí hay una situación en particular, ¿ya? De que aún así el combustible en los tanques esté full, ¿ya? Esté full.
¿verdad? Aún así, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando está full? Las bombas están detenidas, ¿sí o no? Las bombas del tanque central están paradas, ¿verdad? ¿Ya? Pero aún así, las bombas empiezan a funcionar cuando yo, por ejemplo, tengo los slacks extendidos. Cuando bajamos los slabs, ¿verdad? Plum, ¿qué va a pasar? Las bombas empiezan a funcionar, ¿verdad? Es decir, cuando el avión está en configuración de take-off, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, que está con los tanques de combustible llenos, ¿no? Entonces, tenemos que probar las bombas del tanque, ¿sí o no? Del tanque central. Entonces, por eso es de que se empiezan a funcionar cuando encendemos los slacks. Encendemos los slacks y estas empiezan a trabajar. ¿Correcto? ¿Sí? Durante el take-off, ¿no? Hasta que ya pues retractan los slabs, ¿verdad? Y si tenemos este full level en los tanques, estas se separan, ¿no es cierto? Se paran, ¿correcto? Muy bien. Ahora, eh, también aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. eh, ya, muy bien. Creo que esta última parte, ¿no es cierto? Sí, creo que es así la lógica. No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes, caballeros? Cuando la bomba está en operación, se va a mostrar así en línea y en verde, ¿no? Cuando están paradas, se va a mostrar así en cross line, ¿ya? Así, línea cruzada, así cuando está, digamos que armada, ¿no? La bomba, pero no está, digamos, pues, digamos que está energizada, por decir algo, ¿ya? Pero está, digamos, eh, está energizada, por decir algo, pero no está suministrando combustible, ¿no? ¿Sí? Está energizada. O cuando está entregando combustible, va a estar así como aquí, está en línea, ¿correcto? Entonces, eh, esta es la idea, caballeros. Eh, Muy bien. Vamos a checar por aquí algo más. Aquí, por ejemplo, ya está el paso a paso, miren. Eh, Dice la bomba del tanque central para 2 minutos después del arranque de, este, de motor. ¿Ah? Ahí está. Después de arranque de motor. Dice que va a parar. ¿Qué más dice acá? Dice que durante la secuencia de arranque y seguido los 2 minutos, dice las bombas funcionan sin importar de la posición de slaps. Ajá. Ah, mira, pues aquí está ya la situación, ¿verdad? Está ya en vuelo. El takeoff, dice, ¿verdad? Ah, entonces aquí estaba así.
Empiezan de nuevo. Muy bien. Este es el... Bueno, así es como este trabaja, ¿verdad? Uy, acá ya es una falla ya. Acá tenemos una falla, dice. Muy bien. A ver, un ratito ya. Voy a tratar de ordenar esta información. Creo que por aquí, no sé vos, o me he adelantado un poquito aquí, ¿verdad? Ahorita voy a ordenar esto ya. Lo estaba viendo acá, creo que de otra manera. Un minuto aquí, ¿verdad? Mientras trato de ordenar esta parte. Ya, un minuto. Muy bien. A ver, aquí entonces. A ver, un minuto, caballeros. Ya, vamos a tomar acá un ratito, 5 minutitos acá mientras yo. Unos 5 minutitos, ¿ya? Vamos a terminar de ordenar acá la información. Vale, bro. ¿Ya? Ya, unos 5 minutitos acá, por favor. Ya, 12:05 estamos de vuelta conectados. Ya, un minuto, 5 minutos.